Bienvenidos a las resoluciones de certamen intercolegial 2020. Espero que les haya ido bien y bueno, vamos con las resoluciones. Veamos el problema 1. Me dice, se construye un cubo de 10 por 10 por 10 uniendo 1000 pequeños cubitos blancos iguales. Luego se pinta de rojo las caras del cubo grande. ¿Cuál es la cantidad de cubitos que resultan con exactamente dos caras rojas? Bueno, vamos a primero tener en cuenta esto. Vamos a armar una cara del cubo como sería, ¿sí? Y esto tiene que estar dividido en 10 cubitos. Entonces, vamos a ver. Ya se ha tomado ejercicios así muy parecidos. Vamos a tener en cuenta que las esquinas, ¿sí? Como son la intersección de tres caras, van a tener tres caras pintadas de rojo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que de las 6 tenemos tres caras de rojo pintado como mucho. ¿Sí? Después, todas las que están acá se pintan una sola cara. En cambio, las que están en las esquinas, en los bordes, o sea, que contienen las aristas, pero no las esquinas, ¿sí? O sea, este y este, son los que tienen dos caras rojas. ¿Sí? Y los que están por dentro son las que no tienen caras rojas. O sea que tenemos 0 caras rojas, una cara roja, dos caras rojas, tres caras rojas. ¿Sí? Esas serían las cantidades que podemos tener. Bueno, como estas son las que tienen una cara roja, acá tengo uno, significa que acá tiene que haber 8. Por lo que acá también va a haber 8, acá también va a haber 8 y acá también va a haber 8. Entonces, tenemos que contar cuántos de estos tenemos. ¿Sí? Por cara tenemos 4. ¿Sí? Y tenemos 6 caras. O sea que 6 por 4, 24. Pero veamos que esta esquina, esta columna, digamos, o esta fila, va a compartir esta cara y con la cara de abajo. O sea que comparte dos caras. Esta también, esta cara y la otra cara de acá. Es decir, que yo todo esto lo conté el doble de veces. Es decir, 24 dividido 2, 12. Si no, lo que puedo hacer es decir, bueno, acá tengo 4, 4 van a ser de la cara de atrás, son 8. Y después tengo las uniones, 2 y 2 más, son 4. 4, 4, 4, 12. Entonces tenemos 12 por 8. 12 por 8, 96 cubitos son los que tienen dos caras rojas. Veamos el problema 2. Me dice, consideremos un cuadrado de lado 8. Al unir los puntos medios de cada par de lados adyacentes, obtenemos un segundo cuadrado. Y si así continuamos, uniendo los puntos medios de los lados adyacentes de cada cuadrado dibujado, obtenemos un nuevo cuadrado. ¿Cuál es el área del sexto cuadrado obtenido? Bueno, vamos a ir viendo cuáles serían los cuadrados. Como me dice que tengo que marcar los puntos medios de cada lado aproximadamente, ¿no? Si uno estos puntos lados, estos puntos medios, lo que me queda es un cuadrado, ¿sí? Ahora, este es el primer cuadrado, porque este me dice que este es mi segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, seguimos uniendo más o menos. La figura es orientativa, así que no importa si no sale muy bien. Ahí, salió muy mal. Si hacemos la figura, a ver, veamos. Este es mi segundo cuadrado, este es mi tercer cuadrado, este es mi cuarto cuadrado,
Y me queda hacer 2 más. Y ya termino. Este sería el quinto cuadrado. Y ahora por último, este sería mi sexto cuadrado. ¿Sí? Veamos que cada vez que yo obtengo, cada vez que yo divido un cuadrado en las mitades, ¿sí? Si yo hago esto, ¿sí? Este cuadrado grande está formado por la mitad de este cuadrado, la mitad de este cuadrado, la mitad de este cuadrado, la mitad de este cuadrado. Es decir, que este triángulo, este cuadrado, es la mitad de todo el cuadrado grande. ¿Sí? Si no, lo que puedo pensar es al revés. Podría pensar desde el más chico al más grande. A ver, esto es lo que yo tengo que calcular. ¿Sí? Entonces, el área de todo el cuadrado sería 8 al cuadrado, 64. Este es el área del primer cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que el segundo cuadrado va a ser la mitad. ¿Sí? O sea, 32. El tercero va a ser 16. El cuarto va a ser 8. El quinto va a ser 4. Y el sexto va a ser 2. ¿Sí? Siempre la mitad. Entonces quiere decir que el área del sexto cuadrado es 6. Si no, también lo que podría decir es, bueno, como este cuadrado es la mitad del quinto, o sea que el quinto es igual a 2x. El cuarto es igual a 4x, porque es el doble. El tercero es igual a 8x. El segundo es igual a 16x, porque es el doble. ¿Sí? Siempre va a ser, el quinto es el doble del sexto, el cuarto es el doble del quinto, el tercero es el doble del cuarto, el segundo el tercero del coso, y por último, el primero va a ser igual a 32x. Como este es 64, 64 dividido 32, 2. Y ahí obtengo el área del sexto. Problema 3 me dice, en el pizarrón están escritas 3 fracciones iguales, 2 sextos, 3 novenos, 58, 74 avos, en las que se ha usado exactamente una vez cada uno de los dígitos del 1 al 9, entre 1 y 9. Juan escribió otras 3 fracciones iguales en las mismas condiciones y luego reemplazó algunos de los dígitos por letras. Calcular la suma de A más C más 7 más E. Tengo que calcular A más C más 7 más E. ¿Sí? Bueno, veamos lo siguiente. Como son fracciones equivalentes, si yo las sumo entre sí, lo que voy a obtener es otra fracción equivalente. ¿Qué significa esto? De que si yo hago 2 más 3 más 58, esto me va a dar otra fracción equivalente. Esto me da 63 y abajo me da 83, 89, 189, 89. Y si hacemos la división, esto es un tercio. ¿Sí? Si nos fijamos, esto es un tercio, un tercio, un tercio. Son todas fracciones equivalentes a un tercio. Además lo vemos, para que sea qué relación hay entre el 5 y el 15 es aproximadamente 3. ¿Sí? Es decir, que el 5 es aproximadamente un tercio de 17. ¿Sí? Si bien tenemos unas diferencias, pero es aproximadamente un tercio. Entonces, si nos fijamos, acá podríamos hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? Tendríamos que encontrar a qué fracción es equivalente. Si nos fijamos, entre el 7 y el 15 es aproximadamente un medio. ¿Sí? Porque sería 7 por 2, 14, acá tenemos el 15, o sea que quiere decir que esto significa que la E tiene que ser un número mayor que 6. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, mayor que 6, porque mayor que 5, si fuese 5 me daría 150 y no llegaría, porque esto tiene que ser un poquito más, porque puede ser 2 o 3 o en adelante. Así que lo que sabemos es que esta fracción
es equivalente a un medio. No podría ser un tercio porque no tenemos manera de que 7 sea un tercio de 15. ¿Sí? Entonces, la única opción es que esta fracción sea equivalente a un medio. Entonces, podemos buscar una fracción equivalente con todo esto, una fracción completa. Es decir, podremos hacer A más C más 7E sobre B más D más 15F. ¿Sí? Y todo esto tiene que ser igual a... Bueno, todo esto va a ser igual. ¿Sí? Son todas fracciones equivalentes. Entonces vamos a utilizar esto. Esta fracción, esta igualdad que me queda ahí. Porque casualmente yo tengo que calcular cuánto es A más C más 7 más E. Y acá tengo la mayoría de esas letras. O sea, bueno, podemos buscar directamente, ir por ese lado. Esto me quedaría A más C más. Tengamos en cuenta que el 7E es lo mismo que decir 70 más E. ¿Sí? Si hablamos de una descomposición decimal. Que esto, ¿sí? Esto es el doble, ¿sí? Si lo multiplico por 2, si yo esto multiplico por 2 y esto multiplico acá, si hago una multiplicación cruzada, esto tiene que ser el doble de esto, claramente, ¿no? Entonces, si yo a esto lo multiplico por 2, va a tener que ser igual a lo de abajo. Es decir, AB más D más 15F significa que sería 150 más F. ¿Sí? Bueno, acá podemos hacer una distributiva conveniente. Vamos a hacer una distributiva conveniente, es decir, 2A más C más E más 2 por 70. O sea, lo que hago es saco el 70 de acá adentro porque no me interesa ahí. ¿Sí? Y vemos que esto me quedaría B más D más F más 150. Lo reordeno a este nomás. Y vamos a ver cómo me quedaría esto. Esto me quedaría que el 2A más C más E va a ser igual a... Esto me da 140. Paso restando acá me daría 10. O sea que B más D más F más 10. ¿Sí? Porque la diferencia que tenemos acá es 10. Paso este restando, me queda 10. Ahora, yo esto tengo que llegar a alguna igualdad, pero por medio de valores también. Pero bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si yo ya acá ocupé el 1, el 5, el 7, los que me quedo por ocupar son el 2, el 3, el 4, el 6, el 8 y el 9. O sea que acá tengo que tener de estos 3 acá y los otros 3 acá. ¿Sí? O sea que acá en algún orden está A, C, E, B, D y F. Pero bueno, si yo logro que aparezcan todos juntos de un lado, voy a poder hacer lo que sería la suma. Si yo sumo estos, si yo los sumo, ¿cuánto me da? 5, 15 y 17, 22, 32. La suma de estos me da 32. Pero esto sería si sumo todos. A más B más C más D más E más F. Si sumo todas las letras, A más B más C más D más E más F, tiene que darme 32. Pero fijémonos acá. ¿Qué letras me están faltando para que aparezcan todas? O acá, ¿cuáles me faltan para que aparezcan todas? Y casualmente las que faltan acá son las mismas que están acá. Entonces, veamos esto. O sea que si yo sumo, acá sumo A más C más E, y acá también sumo A más C más E, o sea, de ambos lados sumo lo mismo, ¿qué me va a quedar? Acá tengo 2, acá tengo 1, tengo 3. 3, A más C más E, y acá voy a tener A más B más C más D más E más F más 10. Pero como ya dije, A más B más C más D más E más F es 32. Esto es 32. Eso significa que más 10 significa que todo esto es 42, que sería 3. A más C más E es 42. Por lo que
A más C más E es igual a 14. 42 dividido 3, 14. Como a mí lo que me pedían era A más C más 7 más E, me faltaría el 7. Bueno, le sumo 7 a esto. A más C más 7 más E sería 14 más 7, 21. Quiere decir que la expresión que estábamos buscando, la suma que buscábamos, es 21. Problema 4 dice, en el triángulo ABC, el punto D en el lado BC es tal que AB es igual a D. Además, BAD es 40 grados. Y E es el punto en el segmento AD tal que ECD es 25 grados. Calcular la medida del ángulo AEC. Bueno, como me dice que este es un ángulo de 40 y me dice que este es un ángulo de 25 y me dice que este lado es igual a este, quiere decir que es un triángulo isósceles, por lo que este ángulo va a ser igual a este, podemos ir calculando cuánto sería esto. 180 menos 40, 140, 140 dividido 2, 70 grados. Quiere decir que cada uno de estos es 70. 70, 70. Si este ángulo es 70, el otro sería 180 menos 70. Esto me daría 110 grados. Quiere decir que este ángulo de acá va a ser 110 grados. Como este ángulo es de 25, y a mí me pide el ángulo AEC, este ángulo es la suma de estos dos. Si tengamos en cuenta que un ángulo exterior, en este caso si hablamos del triángulo ECD, es el ángulo exterior del ángulo E. Un ángulo exterior es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Por lo que 110 más 25, esto me da 135 grados, y ahí tenemos el ángulo buscado. Si no, lo que podríamos haber hecho era sumar estos dos, restárselo a 130, a 180, y me da que este es 45. ¿Sí? Que me da 45, calculo cuánto me da el otro, que sería el suplemento. ¿Sí? Y listo, y ahí tenemos entonces que el ángulo buscado es el ángulo AEC. Es 135 grados. Veamos el problema 5. Dice, hallar un número entero positivo n tal que la suma de n más su mayor divisor sea igual a 933. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta de que el mayor divisor de un número es su propio número, ¿sí? Es decir, si n, su mayor divisor es n, sería n más n, me tiene que dar 933. Pero esto me estaría diciendo que 2n es igual a 933, por lo que n no sería entero. Y esto me daría, siguiendo la cuenta, 933 dividido 2, 466,5. Pero dado que me está diciendo que n es un entero positivo, vemos que acá n no es positivo, por lo que no tendría que asumir en este caso que el mayor divisor de un número sea sí mismo, sino que el siguiente, ¿sí? De todos los divisores siempre tenemos 1, P sub 1, P sub 2, así,
por ejemplo, o D, vamos a llamarlo D porque no sabemos si son primos de por sí. D divisor 1, divisor 2, así sucesivamente, hasta D sub n y el último divisor que sería el mismísimo n. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir este último divisor, porque ya vemos que el último, el sí mismo n no puede ser. Entonces, debería ser el anterior. O sea, un número más cercano a n. Entonces, vamos a definir n como un número de n como el divisor más otro factor, d por k. En donde como decimos que d es el mayor divisor, k sería otro, el más chico, el siguiente más chico. ¿Sí? Porque los divisores se componen n por 1 o d por el más chico. O sea que vamos a tener en cuenta que d es mayor que k. Bien, entonces ahora sabemos que a n le sumamos d. Y esto me tiene que dar 9,33. Pero n es d por k. Entonces sería d por k más d es igual a 9,33. Bueno, acá lo que podemos hacer es sacar factor común d. Me quedaría k más 1 por d por k más 1 me da 9,33. Eso significa que lo que yo voy a tener que hacer acá es ver el 9,33 producto de qué número es, de qué número son. Entonces sería 3 por 3,13, 3,11. O sea, en este caso el 3,11 es primo. ¿Sí? O sea, que no lo puedo descomponer más al número. La única manera de descomponer el número es esta, 3 por 311. Entonces eso significa que como k más k es más chico que d, o sea que k más 1 deberíamos suponer que todavía es más chico, significa que k más 1 tiene que ser 3, por lo que d tiene que ser 311. ¿Sí? Entonces, de acá podemos decir que k tiene que ser 2, porque si k más 1 es 3, k tiene que ser 2, y d dijimos que es 311. Si tenemos que d es 311, k es 2, entonces n va a ser d por k, 311 por 2. 311 por 2 me da 622, que sería mi número n que estoy buscando. El problema 6, el último, dice a un número de 3 dígitos se le suman sus 3 dígitos. Por ejemplo, del número 324 se obtiene el 324 más 3 más 2 más 4 igual a 333. Hallar el mayor número de 3 dígitos que no se puede obtener de esta manera. ¿Sí? En este caso tenemos que tener en cuenta de que lo que buscamos es los números que se pueden obtener. No es los que tenemos que se pueden obtener, sino los que no se pueden obtener. Por ejemplo, en este caso, 333 no sería el número que estamos buscando porque sí se puede obtener por medio de un número más la suma de sus dígitos. ¿Sí? Entonces, este es uno de los que tenemos que descartar, pero de todos los números que no se pueden armar, tengo que buscar el más grande. ¿Sí? Entonces, para eso, primero vamos a hacer un planteo con respecto a cómo va a ser esto. O sea, es un número A, B, C, más A, más B, más C. Esto sería mi número, ¿sí? El número. Este es un número posible en realidad, ¿sí? Ahora, veamos que por descomposición decimal yo puedo escribir a esto como 100A más 10B más C más A más B más C. Ahora, esto va a ser igual a ¿qué? 100A más 1A, 101A, más 10B más B, 11B, más C, 2C. ¿Sí? Ahora, yo tengo que tratar de encontrar el número más grande posible que pueda formar. Entonces eso significa que
O sea, voy a tratar primero de buscar todos los más grandes que pueda formar, a ver si hay alguno que no pueda. Entonces el más grande que voy a pensar, como me dice de 3 dígitos, el 999. ¿Hay manera de que pueda formar el 999? Y veamos, si A vale 9, ¿sí? Si A vale 9, B vale 9 no podría ser porque si hacemos 9 serían más 99 y 909 más 99 se me pasa, así que vamos a ponerle 8 y ahora vemos cuánto le ponemos a C porque vamos a hacer cuenta. Esto estaría siendo 909 más 88, si yo reemplazo acá, hasta acá tengo 997, ¿sí? O sea que si C es 0, si el último es 0, tengo 997. Si C es 1, a esto le tendré que sumar 2, o sea que me daría 997 más 2, es decir, 999. O sea que estos hasta ahora son números que puedo hacer. Veamos qué pasa con el 998, porque el 998 lo tengo por acá. O sea, lo tengo en el medio. Tal vez sea uno de los que no se puede hacer, ¿sí? Dado que tengo que hacer esto, veamos si se puede hacer o no. Entonces, veamos, seguimos con A igual 9. Ahora como con B igual 8 son estos, veamos con B igual 7. Con B igual 7, veamos qué números tenemos. Ahora vemos cuáles serían los posibles valores de C. Con C igual 0 vamos a probar. Sería 909 más 77 y esto me da 986. ¿Sí? Entonces con C igual 1 me va a dar 988 porque me suma 2. Siempre va a ser C más 2. Con C igual 2 me va a dar 990. Con C igual 3 me va a dar 992. Con C igual 4 me va a dar 994. Con C igual 5 me va a dar 996. Con C igual 6 me va a dar 998. Bueno, acá vemos que se me cae la teoría de que sea el 998 porque con A9, B7 y C6 llego al 998. Bueno, veamos. Tengo 999, 998, 997 hechos. 996 también. Bueno, el siguiente que tendría que ver es el 995. Veamos si lo puedo formar al 995. 995, veamos, tendría que hacer A igual 9 sí o sí. Porque no hay manera de que llegue sino a hacer un 90 y algo. Entonces, con B igual 8 son los únicos que puedo formar. ¿Sí? Con B igual 7 también son los únicos que puedo formar. Veamos si con B igual 6 me cambia la cosa. Vamos a ver, con B igual 6 y C igual 0 llego a 909. Vamos a hacerlo por acá al costado así no mezclo tanto. Si hago A igual 9, B igual 6, C igual 0, o directamente veo si lo puedo hacer. Bueno, podríamos dejarlo así por ahora. Esto me daría 909 más 66, esto me da 975. ¿Sí? Bueno, pero yo necesito llegar 20 más. Pero para que llegue a ser 20 más, C tendría que valer 10. Para que al sumarle a 975 le sume 20 y me dé 995. ¿Sí? Entonces no hay chances, porque C es un dígito del 0 al 9. O sea que como mucho puedo sumarle 18. O sea que al 93 lo puedo formar, pero el 95 es el primero, o sea, sería el último de los de 3 dígitos a los que no puedo formar. ¿Sí? Por lo tanto, 995 sería el número más grande que no se puede formar.